mayo y noviembre de cada año ya salen los precios en barra de generación, hora punta y fuera de punta. No, eso es negociación entre el organismo supervisor que es OCINER con las generadoras, ¿no? Entonces se reúnen y inclusive las generadoras llevan un planteamiento, ¿no? Creo que el planteamiento de ellos era, creo que un incremento como del 18%, no recuerdo, un porcentaje alto, ¿no? Inclusive la última vez que fue mayo no hubo ningún incremento. Las generadoras ya estaban planteando este incremento a raíz de la sequía. No sé si vieron algunos programas, estos programas políticos se presentaron representantes de las generadoras, una vez se presentó también un representante de OCINER, y cada uno exponía su punto de vista, ¿no? Según las generadoras estaban perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque al no haber lluvias, porque hace más o menos 2 años que venimos con una sequía. Entonces, ¿qué pasa? Los precios de energía, como tienen que entrar las centrales térmicas, entonces se hace mucho más caro. Entonces las generadoras se supone que están perdiendo dinero. Ese es el argumento de la generadora. Entonces si siguen a ese ritmo no va a haber inversión y bueno, todos los males que normalmente siempre, cada parte siempre expone pues su punto de vista, ¿no? Sí. Y por el lado de OCINER el argumento era, no, un ratito, cuando se terminó todo esto, ya se supone que se ha previsto este tipo de eventos. Así como no ha habido lluvias, también ha habido momentos donde ha habido un montón de agua. O sea, cuando hay exceso también de agua, prácticamente las térmicas no entran al sistema. No, Etevenza ha habido una buena cantidad de tiempo que no entraba al sistema. Ahora sí. Pero si se viene, bueno, ¿cómo será? Parece que este año también va a ser seco. Pero de repente el próximo año ya comienzan las lluvias. Otra vez van a salir las térmicas. Entonces sí. Salvo el gas natural que está entrando. Lo que todavía recién está entrando el gas, hasta que se vea lo del gas, todavía tiene que haber inversión en nuevas centrales. El único que tiene gas ahorita es Etevenza y Aguaitía. Pero en cuanto a megawatts es mínimo, ¿no? Claro. Le decía, si está establecido o normado ya los precios de generación, entonces, ¿qué se negocia como cliente libre? No, entonces, pues, no confundas. Salen los precios de barra de generación, eso es para lo que es para estipular, a partir de ahí se estipulan los precios regulados. O sea, a partir de ahí, de esos precios en barra de generación, ya entran a los cálculos tarifarios y salen los precios para MT2, MT3, MT4, BT2, BT3, BT4, ¿no? Pero esos datos también son referenciales para que los clientes libres hagan negocio. No es un precio que obligan al generador o al usuario, ese es el precio. Ese precio libre, pues. Pero por supuesto que es una referencia, ¿no? O sea, yo cuando me voy a sentar a negociar con el suministrador, esa tablita la tengo debajo del no. Obligado, tiene que estar en mi file. Tiene que estar en mi file esa tablita, porque esa tablita de todas maneras es un precio referencial para entrar a negociar. Esas son la barra de generación vigente, entonces sobre eso ya vienen los precios libres. Entonces sobre eso ya vas a pactar un precio X en generación. ¿Puede estar por debajo? Puede ser por debajo. Puede ser por debajo, ya depende pues de tu negociación, ¿no? Y de qué tanto de repente tú tengas... va a depender mucho de qué tanto el suministrador te quiera mantener como cliente y qué tanto tú tengas la posibilidad de escoger, ¿no? Tengo a este, tengo 3, allá perfecto, entonces comienzas a jugar. Entonces comienzan a pelearse por ti. Eso es lo que no está ocurriendo actualmente en el mercado eléctrico. En la medida que eso comience, ocurre en algunos clientes muy grandes, pero no es masivo. En la medida que eso ocurra con más frecuencia, va a ser más fácil que uno pueda negociar buenos precios, oferta y demanda. ¿Tú me cobras tanto? No, tú me cobras... No, el de acá te quiere capturar, entonces de acá te baja el precio, entonces con él te vas, ¿no? Lo cual ahorita no se ve mucho, pero el dato de barra de generación es referencial para el cliente libre. O sea, no es una obligación, pero sí es un dato que te sirve para poder negociar precio, ¿no? Nada más. Y para el cliente regulado sí, porque para el cliente regulado a partir de ahí se generan ya los precios, la tablita que tú vas a ver que se actualiza cada mes, ¿no? Y ahí sale el MT2, MT3, MT4, BT2, BT, BT4. ¿No? ¿Qué tan cierto es que, bueno, los suministradores te asustan diciendo, mira, yo soy el distribuidor, esta es mi línea, yo tengo mi gente acá para cualquier eventualidad, pero el generador no está presente? Si tú como cliente libre contratas con el generador ante un problema, va a ser más complicado solucionarlo que estar contratando con el distribuidor. Depende de qué tipo de problema. En parte, podría tener razón en parte nomás, solamente por decir, una empresa como Sangabán,
Les cuento experiencia propia, ¿no? Porque hace poco con un cliente estamos negociando. Entonces él está con Sangabán. Sangabán ya no tiene oficina en Lima. Ellos tienen oficina en Puno. Entonces hay una cierta dificultad diferente que negociar con el NOR, que vas a su oficina en cualquier momento y lo buscas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para generar una reunión, una semana de anticipación. Mail aquí, mail allá, no, ¿sabe qué? Voy a estar en Lima recién tal fecha. Ya, entonces tal fecha nos reunimos, ¿no? Entonces es un poquito más complicado desde ese punto de vista. Pero nada más. Desde el punto de vista técnico, Técnico, pero ¿en qué tipo de problema, por ejemplo? Que ocurra... una falla, por ejemplo, según una fase, qué sé yo. No, porque, ¿qué pasa? Si bien, supongamos yo estoy con Sangabán, Sangabán te cobra la generación, ¿verdad? Tú estás negociando la generación, lo demás son peajes. Los peajes los va a recibir ¿quién? El que esté ahí. El NOR recibe sus peajes en distribución, igual. Ya no va a recibir la generación y la transmisión, pero sí recibe la distribución. Y tiene que brindarme el mismo servicio. Está obligado a brindar, o sea, él tiene que dar mantenimiento a sus sistemas, es su sistema en realidad. O sea, el sistema de distribución es de la empresa de distribución, pero no puede ponerte trabas, o sea, el cliente libre que use ese sistema, por eso estás pagando tu peaje, pues. Por eso tú pagas bueno, en la tablita el 811, en fuera de punta y los valores en distribución, ¿no? Y eso, ¿quién los está cobrando? No lo está cobrando el generador, lo está cobrando el dueño del sistema, en ese caso, que es el distribuidor, ¿no? O sea, que en realidad no es argumento, eso no tiene nada que ver en el asunto, o sea. Ok, gracias. Inclusive no pueden cortarte, o sea, tú como usuario tienes el derecho de que te suministren con energía. Es un derecho del usuario. O sea, a partir de ahí nació la ley de concesiones eléctricas, y por eso hay una ley de concesiones eléctricas y un reglamento. O sea, si tú lees todo eso te vas a dar cuenta que hay derechos y deberes, ¿no? Ahora, por supuesto que también hay deberes, ¿no? Pero uno de los derechos fundamentales es que mientras tú cumplas tus pautas, o sea, tú cumplas, o sea, tengas tus instalaciones que corresponden, o sea, no te sobrepases de la potencia que te corresponde, ¿no? Y pagues tu factura, no tienen por qué cortarte. Es más, si te cortan, por eso que también dentro hay la norma de técnica de calidad de servicios eléctricos, la NTC, ¿cómo es? La norma técnica de calidad de servicios eléctricos. Esa norma prevé compensaciones si es que tú tienes mayor cantidad de cortes a lo que te dice la norma. La norma estipula cierta cantidad de cortes, ¿no? Estipula también una calidad de voltaje. Entonces, si tú no recibes esa calidad, tú tienes que ser compensado. ¿Quién te compensa? El que te está suministrando, ¿no? Entonces, al final, o sea, ese no es argumento, ¿no? Inclusive ese es uno de los argumentos para efectos de sobrepasarse con el cliente, ¿no? O sea, en realidad son argumentos que usan los suministradores, algunos suministradores, ¿no? Para efecto de tratar de tenerte un poquito amarrado a ti, ¿no? Pero si tú conoces bien tu normatividad, no tiene por qué ser argumento. O sea, que al final tú tienes que negociar tus precios y punto. Ellos eran clientes BT3, en el NOR, 65 kilovatios conectados. O sea, pequeñitos, es un cliente pequeño. Ya, este, por ejemplo, es un caso de un cliente con información incompleta. Ahora, por supuesto que yo ya le dejé las pautas al cliente, le dije, ¿sabe qué? Para que haga el reclamo y que pida la información completa, ¿no? El NOR, por ejemplo, está acostumbrado a, cuando eres MT3 o MT4, como te cobran una sola potencia, y en el caso de MT4 una potencia de energía, entonces solamente te facturan y te dan la información de lo que te facturan. Pero te mantienen en ascuas. No, porque ¿qué pasa? En el caso de MT3 te cobran una potencia, independientemente de la hora que sea. Entonces, si te dan el dato de la potencia máxima que te están cobrando, te dejan en ascuas. ¿Cuándo ha sido eso? ¿En hora punta o en fuera de punta? ¿Cuál es mi hora punta y cuál es mi fuera de punta? Entonces te queda en duda. Entonces, este es un ejemplo concreto de eso, por eso lo he tomado. Entonces, acá en este caso era como era BT3, entonces tenía dos datos de energía, sí los tenía, ¿no? Por eso, kilowatt hora fuera de punta y hora punta de facturación, el kilowatt total. Y el kilowatt, ya un solo dato. Como era BT3, entonces simplemente el dato leído y el dato facturado. Ahora, pero ¿cuándo ocurría? Nadie lo sabía, ¿no? Por supuesto que yo una de las recomendaciones que hice fue que exija a su suministrador que lo hagan. Ahora ya también es responsabilidad del cliente, pues no sé hasta qué punto después siguió con mi recomendación. Entonces por eso se generó una sola tabla de kilowatt
que es el kilowatt consumido, y la demanda leída, que es la leída de 6 meses atrás, en el caso del cliente regulado. Luego la reactiva interactiva y el factor de carga, igualito el factor de carga que vimos ayer, que es importante, ¿no? 72, 64, mira cómo, ¿no? A partir de julio del 02. Y los factores anteriores a ellos. Se ve la diferencia de eficiencia, ¿no? Los primeros meses, pongo de noviembre 01, 48.3, 49, 39, 35, 42. Cuanto más bajo ese factor, significa que tengo más picos. 42, 45, 42, 31, y miren a partir de julio del 02, 62, 68, 72, 64. Es un síntoma de mejoría en cuanto a picos. Igual pagos por consumos. Son datos de factura también, son datos que los pueden seguir también ustedes, ¿no? Siendo clientes regulados. Igual los indicadores energéticos. O sea, no interesa el tamaño de la planta, o sea, son datos que hay que seguir independientemente del tamaño. En este caso se tomó producción, ¿no? Era como una pequeña textil, entonces la producción en kilos, producían telas. Y las curvas que se generan al igual que en el caso anterior, ¿no? A partir de la tabla completa ya se genera este tipo de curvas. En este caso consumo de kilowatt-hora por producción en kilos. La roja es kilowatt-hora y la azul es kilos de producción. Más o menos la tendencia es parecida, ¿no? Esa tendencia parecida nos indica la variabilidad de la energía, ¿no? O sea, la dependencia de la energía versus la producción. O sea, mayor producción, mayor consumo, menor producción, menor consumo. No siempre es así, en algunas plantas no se cumple eso. En algunas plantas hay componentes muy fijos. Entonces, independientemente de lo que produzca, a veces este consumo es muy grande. Otra curva que se generó ahí, la producción en kilos versus consumo específico. Kilowatt-hora por kilogramo. Luego los consumos eléctricos mes a mes, más o menos indica cómo va variando. O qué tan... Este tipo de gráficos a veces nos indica la estacionalidad de nuestro consumo. Hay plantas que son estacionales. ¿Qué son estacionales? Que a veces hay meses del año que son muy fuerte el consumo y otras no. Y para ellos hay, bueno, mañana seguramente van a hablar de planes tarifarios. Para ellos hay el MT2 o el BT2. El MT2 o el BT2 en cliente regulado tienen la opción de estacionalidad, ¿no? Eso es para los clientes que sí tienen consumos, por decir, durante los primeros 6 meses del año un nivel y los siguientes 6 otro nivel. Entonces les es más conveniente ese tipo de tarifas. Igual las potencias, pagada y consumida. Pagada es la roja, este es nivel 6 meses, ¿no? Si fuera 12 estaría prácticamente plano, como ocurría en el cliente anterior. Y en este caso regulados en 6 meses. Pago por energía activa, pago por potencia, son curvas que se van generando a partir de... Igual un diagrama unifilar no tan complejo como el anterior, ¿no? Una planta más chica, una sola alimentación, en baja tensión ya no tienen transformador, ¿no? Y los principales consumidores, una pequeña planta en realidad, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que no es importante este tipo de diagrama. Este diagrama me indica más o menos cómo se distribuye la potencia a nivel interno, ¿no? Simplemente lo que varía es, el método es el mismo, no va variando la cantidad de consumidores que uno pueda tener. Esto se hizo con un analizador de redes, porque no había acceso a registro. Entonces yo lo que hice, normalmente cuando hago una auditoría, una de las cosas fundamentales es un analizador que me permita conocer mi diagrama de cargas, ¿no? A nivel planta. Entonces se hizo el día típico para el día lunes, para ver más o menos cómo se manifestaba. Entonces ven ese pico por encima de los 62, ¿no? Un solo momento el día, ¿no? Ese fue un día martes, por debajo de 70. Normalmente se manejaban por debajo de 70. Casi todos están por debajo de 70, como límite. Sábado se tomó la semana típica, esa es la semana típica completa, ¿no? Que más o menos se tomó una semana de producción como para ver más o menos cómo variaban los consumos. En este caso no tenían banco de condensadores, se hizo el cálculo de banco de condensadores. Ahora, para calcular banco de condensadores tengo el dato de la facturación, ¿no? Porque a partir de ahí yo puedo generar mi triangulito de potencias, ¿no? El P puede ser la energía activa, el Q la energía reactiva, dato de facturación. Y a partir de ahí yo saco mi fórmula de compensación. No sé si en el CD está la fórmula, pero es
La fórmula para saber el cálculo de condensadores depende de la potencia activa que se conecta y la diferencia de las tangentes de los ángulos terminal y final, ¿no? O sea, normalmente yo siempre deseo un 0,97 o 0,98. Entonces, todo eso lo puedo sacar yo a partir de recibo. Pero lo más exacto para hacer un cálculo de condensadores es a partir de una medición. ¿Por qué? Porque mi fórmula para calcular condensadores depende de dos factores. Depende de la potencia, y esa potencia está variando en el tiempo. Y depende de la diferencia de la tangente de los cos phi, o sea, de los ángulos de fase, que también varían. Entonces, en la medida que transcurre el día, entonces yo si quiero hacer un diseño para un banco automático más exacto, es preferible tener un analizador y hacer una medición. En este caso, como hice la medición de una semana, para mí me fue más fácil hacer el cálculo, porque en la misma hoja Excel yo tenía los datos puntuales cada 15 minutos de P, y los datos puntuales del cos phi, cómo va variando el cos phi, y el dato del cos phi para 0,97. Y a partir de ahí generaba el K-bar necesario en cada intervalo. Entonces, teniendo el K-bar necesario en cada intervalo, yo lo que saco es el máximo y tengo la variación durante el día. Entonces ahí puedo tener el mínimo y el máximo y a partir de ahí genero mi banco de condensadores. Eso es lo más exacto. Ahora, lo otro, hay mucha gente que lo hace de recibo, ¿no? Agarra su facturación, toma la energía activa, toma la energía reactiva, ¿no? Y ya tiene la tangente. Teniendo el triángulo, tiene la tangente. Con ese dato de tangente, tiene la tangente para efecto 0,97, lo multiplica por la potencia máxima y saca un banco de condensadores. Pero ese es un dato bien aproximado que puede tener problemas, ¿no? Y si quieren, son datos, ¿sabes? Esos datos yo los saco de mi recibo. De repente, si quiero analizar el último mes, puedo analizar el mes pico de los últimos 12 meses, puedo analizar un mes medio, o puedo analizar consumos futuros. Yo puedo estimar más o menos qué consumos voy a tener y en base a eso saber cuál es mi tarifa que más me conviene. Entonces yo lo que tengo que tener es mi consumo en hora punta, kilowatt hora en hora punta, kilowatt hora en fuera de punta, kilowatt en hora punta y kilowatt fuera de punta. Y mi energía reactiva. Y a partir de ahí entro a mi hoja Excel y saco cuánto pagaría en MT2, cuánto pagaría en MT3, MT4, y bueno, y la de baja tensión, ¿no? Y a partir de ahí yo selecciono cuál es la que más me conviene, ¿no? Ahora, por supuesto que si yo estoy en baja tensión, muchas veces voy a ver la diferencia, es lo que yo ayer les comenté, creo, más o menos 40% de diferencia. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Mi ideal sería estar en media, pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo para pasarme de baja a media necesito inversión. No son inversiones que más o menos, dependiendo, estamos hablando de 90.000 soles, 80.000 soles, ¿no? De inversión, que necesitaría para pasarme de baja a media. Entonces muchas veces ese tipo de inversiones se recuperan al cabo de entre 1 y 2 años y medio. Entonces muchas veces para las gerencias, 2 años y medio, no, mucho, prefiero seguir pagando como estoy, ¿no? Entonces prefieren seguir pagando en baja tensión. En este caso, por ejemplo, de una planta chica que está en baja tensión. Entonces de todas maneras yo le hice hincapié el ahorro y más o menos a ellos le hicieron un presupuesto. La inversión le salía cerca de 90.000 soles, la inversión total, o sea, de pasarse de baja a media, ¿no? La subestación eléctrica y todo lo que tenía que hacer para efecto del cambio. Y la recuperación le salía más o menos en 2 años y medio. Pero para el nivel de ingresos de esta planta, y hablando con el gerente me dijo, no, esos son... O sea, era una cantidad muy fuerte inicial como para pensar en ese tipo de inversión. Entonces optó por seguir pagando 40% por encima, ¿no? Claro, porque más o menos 40% la diferencia. Entonces ahí en este caso, por ejemplo, siempre es bueno cuando uno hace un cálculo tarifario hacer varias simulaciones para diferentes alternativas. En este caso, ponte, se simuló en base a las mediciones realizadas. Como yo hice una medición de una semana típica, entonces mi cliente me manifestó, bueno, ¿sabe que esta semana típica es más o menos lo que va a hacer en los próximos 12 meses? Ah, perfecto. Entonces yo, en base a eso, me proyecté al mes y saqué cuál sería el plan tarifario ideal bajo esa perspectiva. Luego la otra suposición se hizo una suposición considerando en este caso en este caso esta empresa tenía 2 compresores. Tenía la posibilidad de trabajar con un compresor en hora punta o con 2 compresores. Entonces hicimos diferentes simulaciones. La segunda fue considerar que iban a trabajar con un compresor en hora punta y con los 2 compresores en fuera de punta.
Y sobre eso salieron la cantidad de consumos y salió el plan tarifario ideal. Y la otra simulación fue trabajando los dos compresores en fuera de punta y saliéndose de la hora punta. O sea, parar en hora punta, ¿no? Que también fue otra de las simulaciones. Otra simulación que se hizo fue considerar que se trabajaba con un compresor en fuera de punta y parar en hora punta. O sea, trabajar con uno solamente en fuera de punta. Y la última fue trabajar con los dos compresores en fuera de punta y los dos compresores en hora punta, o sea, full producción, ¿no? Y a partir de ahí salían los diferentes pagos de consumo, ¿no? Por supuesto que con él solamente se visualizaba la parte de baja tensión, ¿no? Porque ya se descartó la de media tensión por efecto de la inversión inicial. Entonces nos quedamos con la, ¿cuál me conviene más? ¿BT2, BT3 o BT4? Dependiendo de las condiciones. Entonces cuando se hace un cálculo tarifario es importante simular diferentes condiciones. Ahora, ¿qué cosas simulo? Ya depende pues de cada cliente, ¿no? De cada planta. De repente, y en la medida que la simulación sea factible en cuanto a producción, ¿no? De repente hay gente que no se puede salir de punta, entonces esa ni para qué hacer la alternativa, ¿no? ¿No? Porque de repente hay plantas que sí están trabajando 24 horas y por efecto de ventas, de producción, no pueden salirse. Entonces uno tiene que hacer las simulaciones de acuerdo a las características de consumo de cada uno. Y esa varía pues de consumidor en consumidor, ¿no? Pero es bueno plantearse todas las alternativas. Claro, porque planteándose todas las alternativas uno puede llegar a una conclusión que le pueda servir para reducir costos, porque al final el objetivo, ¿cuál es? Ahorrar. Y a partir de ahí ya se llegan a una serie de conclusiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, se recalcó la conclusión de que lo ideal era pasarse a media tensión, pero siempre con la observación de la inversión. Ah, no, 75.000 era la inversión en este caso. Se recomendaba, en este caso se recomendó un controlador de demanda máxima, ¿no? Porque ellos por la forma de consumir y al chequear su semana típica observamos de que el máximo era 70 kilowatts y había un potencial de poder sobrepasar. Entonces la posibilidad de colocar un controlador de demanda máxima en la entrada de la planta le iba a dar información para tratar de mantenerse como cliente fuera de punta, con lo cual se ahorraba más o menos 11 soles por kilowatt y aparte lograba no pasarse de la configuración que iba a ser de potencia. Y bueno, en energía reactiva la recomendación fue pues un banco de condensadores que la inversión le salía 2.200. La recuperación era 1 año, 6 meses. Lo cual también era excesivo para esta planta, ¿no? Bueno, normalmente yo cuando hago auditoría siempre también tengo en cuenta el tema de calidad de energía, ¿no? También se hizo un estudio de calidad en este caso, estaban dentro de norma, eran valores bastante tolerables. Se hizo algunas recomendaciones en cuanto a la iluminación, algunas recomendaciones en cuanto a mantenimiento, porque tenía un mantenimiento precario, era una planta que simplemente mantenía cuando se rompía algo. O sea, no tenía ningún tipo de mantenimiento, pero el mínimo mantenimiento preventivo y predictivo nulo. Entonces se hizo algunas recomendaciones. Entonces en el tiempo que nos... Con mantener toda la información. Acá en el lado izquierdo está toda la información. Los consumos en hora punta y fuera de punta. Tanto para energía como para potencia y energía reactiva. El NOR, por ejemplo, no, es una de las cosas que... Es una ventaja del UDESUR respecto al NOR, ¿no? El NOR no, el NOR obvia esta información, el NOR de frente te da esta información. Que en muchos casos es incompleta cuando yo soy MT3, MT4 o BT3, BT4. ¿No? Entonces, lo cual no quiere decir que ustedes no exijan, pues les vuelvo a recalcar, en el caso del NOR, cuando tengan información incompleta hay que exigir que les den completa. Esa es una exigencia. En este caso, por ejemplo, son presentes en fuera de punta, ¿no? Acá está, ¿no? Potencia variable fuera de punta, significa que están ahorrando 11 soles. Habría que ver en los meses anteriores cómo están. ¿Qué quiere decir? Que su factor de calificación, esa fórmula que hicimos, está por debajo de 0,5. Entonces sería bueno que hagan también ese cálculo para ver cómo está su factor. De repente están en 0,49 y por ahí en algunos meses se han pasado a presente en punta, no sabría qué ver su historial. Por eso la importancia de esas tablitas que yo he puesto ahí, ¿no? O sea, todo esto transcribirlo a una tabla, agarrar los meses anteriores. ¿Qué más tienen acá? Son que MT3 son, ¿no? MT3. En este caso, como MT3 te están cobrando 2 energías y una potencia.
Y esa potencia te están considerando presente fuera de punta por el caso del factor, ¿no? No, demandas leídas son. La demanda leída normalmente es más conveniente que la contratada. La contratada asume de que tú siempre tienes una misma potencia y es bien raro. O sea, por decir, si tú contratas 140, siempre vas a pagar 140. La hoja Excel que les quería mostrar es esta de acá. ¿Dónde está? El pliego tarifario de Limasur, este es al 4 de septiembre. Justo entré ayer, no, hoy día en la mañana entré a Ociner, pero todavía no sale. La idea de estar saliendo este 4 de noviembre, mañana 4, mañana pasado debe estarse publicando las nuevas tarifas. Entonces acá tenemos los valores unitarios. Entonces estos valores se supone que van variando de acuerdo al plan tarifario. Este 4 de noviembre salen los nuevos planes, entonces se va actualizando, ¿no? Estas columnas son datos que se sacan de el Ociner. Entrando a la web del Ociner, o normalmente, bueno, yo normalmente también tengo una página web que la van a ver también en el CD que se les ha entregado. También suelo publicar los planes tarifarios cada vez que hay variaciones. Y si no, entran a Ociner, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tengo? Acá tengo los valores. Esto ya son mis consumos. Estos son mis consumos. Entonces, por ejemplo, acá van a ver que ahí es datos. O sea, normalmente donde es dato y en algunos ya es fórmula. Acá son datos que yo tengo que llenar, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo llenar acá 2000, por decir, si cambio, ¿no? Ven cómo va variando, ¿no? Entonces va variando los montos. Entonces, en este caso, yo tengo que colocar acá mi consumo de energía en punta, dato de factura, o de mi estimación que yo haga para futuro. De ahí tengo para fuera de punta, de ahí tengo la potencia fuera de punta y hora punta. Todos estos son datos de factura. Ahora, por supuesto que en este caso acá hay una fórmula diferente. Si es al revés, si en mi hora de punta es mayor que fuera de punta, ya esto lo tengo que volver cero. ¿No? Porque por eso se llama exceso de potencia en fuera de punta. O sea, si yo tengo un consumo de fuera de punta, normalmente yo consumo más en fuera de punta. Entonces mi potencia en fuera de punta va a estar mayor que en hora de punta. Si ocurre lo contrario, ya no me cobran, pues. Porque ya estoy pagando la energía de la potencia en hora punta. Entonces en ese caso esto hay que volverlo cero. Luego acá, esto ya es fórmula, esto ya se llena igual solito. O sea, yo lleno los datos de acá, que son mis datos de consumo, ¿no? Y todo lo demás ya se llena solo. Y observo, una vez que lleno ahí, yo observo acá está mi factor de calificación. Ahora, por supuesto que acá el factor yo lo tengo como 130. Ese dato, recuerdan ayer que vimos, ese dato de 130 es la cantidad de horas de punta del mes. Eso varía, va a depender de la cantidad de feriados que hay en el mes. Entonces yo tengo que agarrar un calendario y contabilizar. De repente ya no es 130, sino un poquito más o un poco menos, dependiendo del mes. Entonces este dato también es automático, ya todo esto es fórmula, ¿no? Y otro dato que tengo que llenar, una vez que yo observo acá, si me sale presente en fuera de punta, si me sale presente en fuera de punta, yo tengo que llenar ese dato acá, en BT3. Claro, porque yo tengo dos posibilidades, o estoy presente en punta o estoy presente fuera de punta. Entonces el dato de la mayor potencia de cualquiera de estas dos, la tengo que colocar acá como dato, pero dependiendo de mi factor de calificación que lo observo acá, una vez que yo lleno esos datos de arriba, voy a observar acá y me va a salir que yo soy presente en fuera de punta. Entonces mi dato de 46 lo tengo que ubicar, que es el máximo, acá, en dato de acá, en presente fuera de punta, porque estoy presente fuera de punta. Y todo lo demás ya se llena automáticamente. Bueno, en este caso no tiene energía reactiva. Si tengo energía reactiva tengo que colocar acá el excedente, ¿eh? O sea, lo que me van a cobrar. Claro, pues no me cobran toda la energía reactiva, me cobran por encima el 30%. Entonces yo lo que tengo que hacer es a la energía activa multiplicarle por 0,3 y la diferencia entre cada hora menos eso me da el cobro. Si eso es menor del 30%, entonces ya no me la cobran, es cero. Y a partir de ahí se generan ya los datos. Si yo cambio los datos, por ejemplo acá yo puedo poner 8000, ya me varía, ¿no? Y a partir de ahí se llena
mi tabla del costado. Todo esto también se va llenando solo. Esto también son fórmulas. Todo esto son fórmulas, ¿no? Todo esto viene de la tabla anterior. Entonces a partir de ahí me sale esta tablita que yo les había mostrado ya en resultado, donde está cuánto pagaría como MT2, MT3, MT4, MT2, MT4. ¿Cuál me conviene escoger? La que pague menos. ¿No? Pero yo previamente tengo que simular cuáles son mis condiciones ideales. Bueno, pues si yo hago un cálculo tarifario sobre unas condiciones que no son, voy a escoger mal. Entonces yo tengo que tener bien en cuenta cómo es mi costumbre de consumo, cómo voy a consumir en el futuro. ¿Voy a consumir como el mes último que pasó? O de repente ya no, ya he comprado nuevas máquinas. O de repente ya han salido máquinas de producción. Entonces de repente ya mi consumo no va a ser eso, entonces tengo que simular cuál va a ser mi consumo. Claro, porque en base a esa simulación es que me salen los cálculos que yo voy a hacer. Entonces eso está acá tanto para Lima Sur. Lima Sur es en el caso de Luz del Sur o Lima Norte. No he tocado el tema de provincia, también para provincia igual, si uno entra a Ociner, a los Ocinergar, que se llama dentro de la web, entra a la web de Ociner, de ahí hay una opción Ocinergar, entra, ahí van a ver plan tarifario, entran a plan tarifario y van a ver un plano del Perú. Y se van a situar, si son Lima, o en este caso yo me estoy en Lima porque básicamente hago estudios acá. Ahora, cuando me contratan para provincia, entro a la página y saco los datos de provincia, ¿no? A veces es bueno hacer una tablita así como esta, ¿no? O sea, agarrar todo el año, ¿no? Esta tablita la hice para un cliente, ¿no? Un cliente libre. Un cliente libre que era una... Cuando los seres se van a dar cuenta la barrabasada que no, este cliente libre que está pagando, no es cliente libre como MT1, pero mira la diferencia de pago con respecto a un MT2, MT3, MT4. Escandaloso. Es un caso real, ¿ah? No le digo quién es porque... Pero es un caso real. No, son sorpresas que uno se da cuando comienza a hacer cálculos, ¿no? Comienza a hacer su cálculo y de pronto dice, oye, ¿y eso? Sorpresa que uno le... Entonces, esa hojita la tienen ahí por si acaso en su material. Les puede servir para algo. Guardar cambios, no. Y otra hojita que les he puesto ahí, esta ya para terminar. Cálculo de Tiribán. También es una hojita que le he puesto ahí porque a veces, esta hojita. Entonces, ¿no? Hay algunos comandos, bueno, algo de conceptos también de matemáticas financieras. Para que recuerden sus formulitas, ¿no? De repente por ahí están entrando al tema de evaluación de proyectos. O sea, si se van a involucrar en el tema de energía, es bueno que conozcan algo de evaluación de proyectos, ¿no? Entonces ya para los que no conocen mucho, de frente se van acá. Y en esta tablita es una tablita de resumen de evaluación, ¿no? Donde tengo acá como fórmula, o sea, coloco acá el dato de inversión inicial, que es un dato, o sea, hago mi presupuesto, cuánto voy a invertir, tanto, un monto, global. Luego tengo como dato mis ahorros estimados, tengo que estimar mis ahorros anuales también, ¿no? Luego, mi tasa de retorno, o sea, qué tasa yo espero normalmente como inversionista. Si voy a invertir algo, yo quisiera que retornara al 10%, al 2%. Normalmente yo no lo muevo esto en 10%. Y la vida útil de los equipos, en este caso, lo tengo para 10. Si es menos, simplemente se trata de eliminar, ¿no? Eliminan algunas columnas, pero... Y a partir de ahí automáticamente sale esto, ¿no? Sale el BAN y sale el TIR. Y sabe si es rentable o no es rentable, ¿no? Y un pequeño grafiquito que me indica más o menos el flujo de fondos. Pequeño resumen, de repente que no conoce nada de esto, bueno, el que conoce algo le puede servir. Y el que conoce nada se puede involucrar un poquito por lo menos en algo de evaluación, ¿no? Entonces de repente también le he incluido ahí en el material, les puede servir en algo. Ya cualquier consulta que tengan por correo electrónico, también yo... Ya si es muy complicada, ya les paso mi tarifa. Si no, ya lo podemos consultar. Ahí también algunos casos van a encontrar, bueno, por el tiempo no hemos podido tocar tantos casos, pero ahí también hay junto a algunos casos. Sería bueno que los lean, de repente por ahí pueden encontrar alguna similitud con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Les puede servir como ejemplo. Mañana viene una charla de Ociner. Yo voy a estar ahí también preguntando, o sea que vamos a estar ametrallando al hombre de Ociner a ver si nos saque sobre todo en el tema de reclamos. Es un tema importante, mañana hay que explotarlo. Tema de reclamos. O sea que un poco, le he dicho que trate de traer un poco de jurisprudencia de reclamos, o sea, para tener una idea, ¿no? Hay un gran potencial en reclamos, ¿ah? Se lo digo por experiencia, un gran potencial. Hay muchos, los suministradores nos están cobrando un montón de cosas